Lo que vamos a tratar en este momento son los 20 signos de calendario. Fíjense que el calendario tenía una secuencia básica de 20 signos. Esta es básica porque es probablemente su elemento más antiguo. Estos 20 signos, que empezaban en Cipactli o Imish y terminaban en Ahau o Xochitl, no son exclusivos de Mesoamérica. Aparecen de diferentes maneras en calendarios del Viejo Mundo. Es decir, vas a encontrarte en Asia secuencias de 12, 13, 18, 20 hasta 26 signos. Y varios investigadores han llegado a la conclusión de que esas secuencias están de alguna manera vinculadas con este sistema de 20 signos de Mesoamérica. Sería difícil que no lo estuvieran, puesto que los pueblos de la Tierra se comunican y estos elementos culturales son de los que más fácilmente van de un punto a otro. Lo interesante de los 20 signos en Anáhuac es que adquirieron una dimensión ideológica muy profunda. Estos 20 signos se los voy a decir en náhuatl. Cipactli. Cipactli significa dragón. Cipactli. Hay personas que piensan que significa cocodrilo. No, cocodrilo se dice en náhuatl acuespali. Cipactli significa dragón. Esta raíz cipac aparece en náhuatl y en otras lenguas de América, siempre significando un animal en forma de reptil que vuela y echa fuego por la boca. Y eso en español se le llama dragón. Claro, si quieres, en vez de decirle dragón, le decimos Cipactli o le decimos Imish. La lengua es lo de menos, lo importante es el concepto. Cipactli es descrito o dibujado en las fuentes como una especie de cocodrilo, sí, pero que tiene plumas. A veces tiene hasta alas. Por ejemplo, el Cipactli en toda Norteamérica tiene alas y vuela. Eso no es un elemento natural de un reptil. Y también algunos echan fuego. Por ejemplo, en la zona maya se les ve echando nubes o llamas por la boca. Aire, tierra, agua y fuego. Los mesoamericanos incluían un quinto elemento, el movimiento, pero que no está presente en esta serie de 20 signos. Hasta ahora no lo vamos a tocar. El siguiente signo era viento, que también representaba la vitalidad. Ejecatl o Ik no solo es el viento en sí o el aire, sino es también la fuerza vital que uno tiene dentro y la chispa vital. El tercero era Cali o Akbal. Cali significa casa, Akbal oscuridad. La oscuridad era y sigue siendo entre los pueblos que no tienen luz eléctrica un atributo de la casa. Casa significa oscuridad, casa es cueva. En realidad, para los franceses significa amanecer, o sea, bueno, este lugar intermedio, ¿no? De hecho, Akbal en maya es de una raíz muy antigua, que quiere decir de sonido. El séptimo signo, Mazatl, que quiere decir venado. Manik en maya actual significa cazar o agarrar. Pero es muy probable que en tiempos anteriores estuviera relacionado con el venado como un animal emblema de la cacería. Por eso es que, por ejemplo, en algunos signos mayas, Manik se representa como los cuernos del venado. El octavo signo es Tostli o Lamat, que es el conejo. El noveno, Atl o Muluk, agua. El décimo, Iscuintli u Ok, quiere decir perro. Ok también significa huella o paso, y es algo que hay que tener en cuenta porque en los glifos mayas, en las escrituras mayas, el signo de perro puede quedar representado con una huella. El signo 11 es mono, o Somatl, se puede decir en náhuatl arcaico Osomatli, o Ochuen, que quiere decir mono. El 12 es Malinali o hierba. Malinali no solo es hierba, sino hierba torcida o una soga o una cuerda. Y también las plantas medicinales. Eso es Malinali. Acatl es el signo 13, también llamado en maya Ben. Caña, no es carrizo. Carrizo se dice en náhuatl Acazacatl. ¿Okay? Acat quiere decir caña, la caña maciza de hacer bastones. Eso es un acatl. Recuerden, carrizo es Acazacatl. No sé si la palabra se conserve todavía. El signo 14 es Ocelot o Ish, que quiere decir ocelote. El 15 se dice Cuautli en náhuatl, que es águila. Pero en maya se llama Men, que ahorita quiere decir luna. ¿Qué relación hay entre águila y luna? Pues ahí no me meto, eso sería asunto de profundizar un poco más. Mi impresión, ¿sí? En los quichés es Siquín, que significa ave. Ave, bueno, notas que es del mismo tipo que águila. El signo 16 en náhuatl es Coscacuautli, que quiere decir, literalmente quiere decir águila de collar, pero es el nombre que se le da a un tipo de buitre, a un tipo de aura. Y en maya,
que quiere decir ahorita concha, pero yo pienso que antiguamente quería decir buitre. Fíjense que en el signo 16 hay un detalle interesante. Los mexicas ordinariamente no le llamaban Cocacuautli, sino metate. ¿Ves? La mano del mortero. Con esto les estoy diciendo que había una cierta flexibilidad en el modo de llamarle a los signos según la región, pero eso no significa que hubiera diferentes series de 20 signos, sino que algún pueblo le ponía un apodo, le ponía un atributo, por cosas que a veces hasta se han perdido, ¿no? Por razones que se han perdido. El séptimo signo en maya y náhuatl representa lo mismo, movimiento. Se decía en náhuatl olin y en maya caban. Fíjense que una cosa importante es que el signo olin no se debe escribir con dos L's, sino con una sola L. Este nombre es una apócope, el verbo lina, mover, y no es cualquier movimiento, sino moverse en torno a un centro, removerse, bullir, dar vueltas en torno a un centro. Por lo tanto, este signo es representado desde el pasado en forma de una suástica. Ahora bien, ¿por qué se escribe con dos L's? Porque generalmente se ha interpretado que esta terminación es sustantiva, y para nada no es sustantiva, les repito, es apócope de un verbo. El signo 18 en ambos maya y náhuatl se dice, significa pedernal o cuchillo de pedernal. Etnat en maya, tecpatl en náhuatl. Lo importante aquí no es tanto el material, el pedernal, sino el cuchillo. Es decir, este signo representa el filo, la punta, la sutileza y la herida. El signo 19 es kiawitl en náhuatl, que quiere decir lluvia, o cahuac en maya, que significa tormenta. Y el signo, es muy interesante el signo 20, el último, porque en náhuatl se dice xochitl, que significa flor, y en maya se dice muy diferente, Jau, quiere decir señor solar. Ahora bien, flor una flor es el nombre esotérico del sol, de manera que estamos viendo un concepto original, que no es flor, sino señor solar, o sol, al cual los náhuatl un apodo y se le quedó el apodo como Xochitl. Pero por ejemplo, todavía recuerdo algunas inscripciones de zonas náhuatl donde ese signo no se representa como una flor, sino como una cara humana, significando señor. ¿Alguna pregunta sobre estos 20 signos? El sí. 12, el grifo. ¿Qué sí. representa? Porque es marinal, pero es una mandíbula, ¿no? Sí, esto es una convención muy antigua, aparece desde los olmecas. Hierba se representa como un ramo de hierba que crece de una mandíbula. La mandíbula representa la tierra, el cráneo representa la tierra. Recuerden esta deidad de la tierra que tenía cráneos en las coyunturas o dientes o mandíbulas, que es decir que se lo come todo. Me imagino que al principio el signo se representaba únicamente como hierba, que es lo que significa. Después alguien le añadió la tierra, después alguien estilizó la tierra o la simbolizó mediante un cráneo o algo así, y finalmente terminó saliendo hace unos 2500 años como una mandíbula, y desde entonces se quedó así. Es la evolución del signo. Fíjense que estos 20 signos estaban relacionados con el cuerpo humano. Aparecen en una veintena por lo menos de imágenes en los códices en relación con órganos y miembros del cuerpo humano. Eso significa que estos 20 signos tenían una dimensión humana. Estaban al servicio del ser humano y representaban aspectos de la vida del ser humano. Les quiero decir que no en todas las láminas los signos se asocian con los mismos órganos. Es decir, no hay una asociación unívoca, es de uno a uno entre el órgano y el signo. En diferentes láminas va a haber diferentes tipos de asociaciones representando diferentes cosas. Lo importante es, y lo que quiero destacar aquí, es que los símbolos no eran meras abstracciones temporales, sino que se consideraban que eran también modos de describir la dimensión humana. Por eso es que estos signos aparecen en el simbolismo náhuatl específicamente, asociados en el náhuatl y el mixteco, quiero decirle, los códices mixtecos también, asociados a los momentos de la vida humana. Podemos dividir estos 20 signos en 4 partes. De hecho, si quieren una división todavía más abstracta, en 2 partes. Los signos, los primeros 10, que van desde Zipactli hasta Escuintli, desde dragón hasta perro, representan nuestra vida en el mundo, es decir, nuestra existencia en el mundo de todos los días. Mientras que los signos que van desde mono hasta flor representan el tránsito por el inframundo. Quiero decirles que inframundo en esta visión no es solo el lado de abajo, es también el lado de arriba.
Ellos consideraban que la Tierra está rodeada de capas de existencia de la conciencia, no ya del cuerpo físico. Y esas capas, bueno, subjetivamente podemos verlas arriba como cielo y abajo como inframundo, pero en realidad son circulares. Por lo tanto, vamos a encontrar los mismos incidentes y números abajo y arriba. Ahora bien, en una división horizontal, los signos de arriba corresponden al aspecto creativo o evolutivo de nuestro ser, y los signos de abajo al aspecto decadente o involutivo de nuestro ser. Lo vamos a ver en este momento. Fíjense que los primeros 4 signos, los primeros 5 signos, es decir, el primer cuarto de la veintena, están asociados con la infancia. El segundo cuarto están asociados con la adultez. Está asociado con la adultez. El tercer cuarto está asociado con el descenso del alma al inframundo, a lo que llamamos los 5 infiernos. Y el el último cuarto, está asociado con el ascenso del alma a los cielos. Cuando digo alma, no me estoy refiriendo al alma de los católicos. Quiero hacer aquí una aclaración. Fíjense que para los antiguos anahuacas, el ser humano es una composición de elementos. Es decir, tenemos un cuerpo físico, obviamente, pero además tenemos energía vital o fuerza vital, a lo que llamaban tleyotl. También tenemos una mente, capacidad racional y capacidad de procesamiento mental, memoria, asociación, cosas así. Y tenemos un componente emocional que le da tono y le da énfasis a nuestras cosas, y es lo que nos orienta la atención, lo que nos permite atender. Pues bien, somos una composición. Por lo tanto, cuando nos morimos, esa composición se descompone. Y se descompone con sus propios ritmos y a su propia manera. Les pongo un ejemplo. Cuando nos despertamos en la mañana, lo más común es que hayamos olvidado lo que soñamos. Luego, la memoria del sueño tiene unos segundos, quizás un segundo de duración. Lo recuerdas un instante y al siguiente ya no recuerda lo que soñaste. ¿Okay? Fíjense qué breve es la duración de esa memoria. En cambio, el cuerpo físico puede durar tranquilamente 80 o 100 años en esta época. Fíjense qué resistente es. Así pasa que los diferentes elementos que nos componen en esta cosmovisión tenían diferentes resistencias o duraciones. Por lo tanto, una vez que nos descomponemos, iban pasando a diferentes estadios post-morte, que tenían todo un proceso. Es decir, por ejemplo, 4 años para que se descompusiera la memoria, 9 años para que pasara esto y lo otro. Esa era la manera de ver al ser humano, no como una sola pieza, sino como una composición de elementos. Quitando el cuerpo físico, a todos los demás elementos juntos les estoy llamando alma en esta clase. Pero no tiene nada que ver con el alma inmortal de los cristianos, en absoluto. Fíjense que en un códice mixteca llamado Borgia, el códice Borgia, quedó recogido el simbolismo de cada uno de estos 20 signos y su relación con las etapas o con los procesos del alma. El primer signo, por supuesto, Zipactli y Dragón, es descrito en este códice como una pareja en acto de fecundación. Por lo tanto, el primer signo representa la fecundación, literalmente hablando. Ahora, no solo la fecundación del ser humano, esto también tiene una lectura cosmogónica, y es la fecundación del universo. Creían los antiguos, y esto lo podemos encontrar en el Popol Vuh, que primero no había nada, de pronto surge una radiación, es decir, conciencia, en esa nada, y esa nada siente la necesidad imperiosa de crear. Ese es el punto de fecundación. Es decir, el universo empezó a existir por esa necesidad de crear. Y esa necesidad de crear es el propio universo. Esto no ocurrió en un momento del tiempo. Es decir, no hay un punto inicial lineal para que haya ocurrido esto. Esto está ocurriendo siempre. Está ocurriendo ahora y va a ocurrir después siempre. Es decir, ese impulso del universo de sostenerse a sí mismo es eterno. Y no estamos hablando de nada místico. Estamos hablando de algo muy sencillo. Lo ves hasta en una partícula. Una partícula tiene una cierta resistencia, tiene una cierta inercia. Quiere seguir existiendo. No puede simplemente desaparecer. El signo de Zipactli es el primero de la veintena. En esta lámina vemos a una pareja que está fecundada asociado a ese signo. Este signo, este dragón, representa la base de las cosas, el principio de todo. Se supone que es el animal que sostiene la tierra. Está simbólicamente asociado con el fondo del agua. Por lo tanto, representa la tierra, ok, pero la tierra en asociación con el agua. Y ese ambiente es el medio donde surge la vida. De manera que Zipactli representa el primer momento de fecundación de la vida. Zipactli no es en sí el planeta Tierra, es la materia. Y para los
mesoamericanos, la materia por sí misma produce vida. No quiero hablar de generación espontánea, pero es un hecho, y eso lo podemos comprobar, que en el universo la materia produce moléculas carbónicas y las moléculas carbónicas producen vida. Yo no creo que haya habido un ser divino que diga quiero hacerlo así. Creo que es un principio natural y que es una tendencia de la naturaleza a producir la vida. Y se me hace que esto está recogido en el símbolo de Zipactri. Observen bien esa pareja que está en acto de fecundación. Están representados por un signo, por un punto. Se los voy a dibujar aquí. Este signo se llama C, significa 1. Y encima hay una caña. Se llama Acatl. Caña. 1 caña. Es el nombre del profeta de la serpiente emplumada. ¿Qué significa 1 caña? Esta pareja está representada por el signo Seacatl. Acatl o caña es un emblema fálico y el número 1 es un emblema femenino, obviamente. Entonces estamos hablando de la fecundación, pero no estamos hablando de el macho y la hembra literales, sino de las polaridades cósmicas. El macho representa el principio positivo y la hembra el principio negativo, en sentido filosófico. Esto no es una alusión fisiológica. La hembra representa el principio que pide y el macho el principio que da. Y su combinación permite la naturaleza. Entonces, el hecho de que esta pareja en acto de fecundación esté aspectada por el símbolo Seacat nos dice también una cosa muy interesante. Y es que ustedes han oído hablar de Seacat Topilzin, el mensajero de la serpiente emplumada. Pues el nombre que le daban los mesoamericanos a su Mesías, a su Cristo, a su profeta, era un nombre generativo. Era un nombre de hecho con contenido sexual. Y esto llama la atención. Fíjense que este signo de Zipactri representa el momento en que es esta criatura. Ahora bien, Ecatl o viento, el signo siguiente, representa el momento en que prende la chispa vital, en que empieza a crecer el embrión. No son la misma cosa. Hay un tiempo. De hecho, para los mesoamericanos había un tiempo de 13 días entre ambos intervalos. El hecho de que estén usando signos calendáricos nos permite además fechar estos procesos. Este momento en que prende la criatura está representado con una serpiente emplumada. Pero esta serpiente emplumada, fíjense, está siendo flechada. Su sangre brota en forma de círculo. Y encontramos otra vez aquí un Seacatl. Es decir, una evolución del concepto original de fecundación. En esta evolución, el Seacatl dio origen a una serpiente emplumada. La serpiente representa al cuerpo físico y las plumas representan a todo lo demás. Es decir, aquello que hace que el cuerpo físico se anime, se mueva, piense, tenga una vida cultural, tenga esperanzas, emociones, etc. Pero de esa serpiente emplumada está saliendo, de su boca está saliendo una nube. Esa nube representa la oscuridad, la noche. Es más, las estrellas de esa nube tienen forma de manchas de ocelote. Es una nube de ocelote. Así que no es solo la serpiente emplumada, es también Tezcatlipoca. La conjunción de estas dos deidades, por llamarles de alguna manera, produce el momento de fecundación. Es decir, cuando la criatura empieza a crecer, ¿está creciendo en qué mundo? ¿Está saliendo a qué mundo? A un mundo en que por un lado tiene la potencialidad, la posibilidad de convertirse en una serpiente emplumada, pero también es un mundo de oscuridad, es un mundo de limitaciones. ¿Por qué la oscuridad? Porque ese símbolo de lo oscuro. ¿Qué representa lo oscuro? Representa una limitación visual. Y puesto que nosotros como primates somos animales muy visuales, la oscuridad es emblema de las limitaciones de la percepción en general. Por lo tanto, esa criatura que se está formando va a salir a un mundo de limitación perceptual. Viene de un mundo donde no había ninguna limitación perceptual, porque de hecho no había cuerpo, no había forma, no había límites, pero tampoco había individualidad. ¿Ok? No es que venga de un Dios individual, viene de un potencial creativo impersonal de la naturaleza. Esta es la idea que hay detrás. El tercer signo es Casa, y fíjense que está resuelto como una luna en forma de hueso. Es decir, estos huesos son la cadera de la mujer, evidentemente, y en su interior se está criando un conejito. El conejito es emblema del niño chiquito. Fíjense, el niño que crece dentro de la matriz, cuyas caderas son la luna, pero también es un emblema cósmico, puesto que la luna era vista como el astro que rige las mareas y por lo tanto el ciclo del agua y demás, era visto como el astro que fecunda la tierra.
Fíjense que este signo de casa está pintado de una manera muy interesante. En el techo de esa casa hay un pedernal, hay un cuchillo, que representa una casa con un techo de cuchillo encima. ¿De qué estamos hablando? No es una casa física, sí. La conciencia. Estamos hablando de la casa del cuerpo humano. El pedernal representa la conciencia y se pone en la cúspide, porque los mitos mesoamericanos decían que el cielo descansa sobre la tierra en la punta de un cuchillo. Eso es lo que distingue cielo de tierra, la punta de un cuchillo. ¿Qué significa entonces el pedernal? Por su punta, por su sutileza y por la capacidad que tiene de penetrar, es decir, de comunicar lo que está afuera con lo que está adentro, representa la percepción, la conciencia. Entonces la casa del cuerpo humano, que de paso le da nombre al signo, literalmente al signo de casa, quiere decir la concepción y el crecimiento de la criatura, que ya fue producto de una fecundación y después del crecimiento del embrión. Entonces, en un sentido cosmogónico, el signo de casa representa ese momento en que los poderes de la serpiente emplumada empezaron a diseñar en su mente todavía, en su mente, el universo. Esto queda descrito en el Popol Vuh así. Ellos estaban en la oscuridad y dijeron, hay que crear. Entonces se sentaron y deliberaron, meditaron, dialogaron. Hay varios verbos en el Popol Vuh para especificar que hubo un momento previo al alumbramiento de la creación en el cual se diseñó esa creación. Que la creación es producto de dos etapas, una de diseño y otra de manifestación. Ese diseño está representado por el signo de casa. Recuerden que en maya ese signo se llama Val, que representa la oscuridad. Entonces el momento del diseño está en la oscuridad, el momento de manifestación está en la luz. Y viene en el cuarto signo, y recuerden que los números representan algo. El 1 entonces quedamos que es la concepción original, el primer momento en que surgen las cosas, la primera idea. El 2 representa el momento en que esas ideas se fijan en el plano humano, quiere decir la memoria, en el momento en que empieza a haber una identidad. El 3 representa el crecimiento de esas ideas, pero todavía no han alumbrado. El cuarto, el alumbramiento. Está representado como una lagartija porque la lagartija era para los mesoamericanos el animal de la reproducción. ¿Ves? No de la sexualidad en sí, sino de la reproducción, porque es un animalito que se reproduce muy fácilmente y anda por todos lados. Así que lagartija significa nacimiento. Y lo vemos en la imagen donde un ave pone la vitalidad desde arriba y un venado la recibe desde abajo. El venado representa el cuerpo físico y el ave representa la energía vital. Es un emblema en un plano más material, en un plano más denso, equivalente al de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representa lo físico en sentido general, en su aspiración a lo volátil, a lo espiritual. Pues bien, ese niñito que está en acto de nacer está siendo asignado por un collar de cuentas. Las cuentas representaban el pensamiento mesoamericano, las fases sucesivas de la existencia, de la manifestación. No era un pensamiento reencarnatorio. Sin embargo, de alguna manera se le parecía por lo siguiente. Los mesoamericanos sabían que todo nuestro cuerpo no es más que la reutilización, el aprovechamiento de cuerpos pasados. Cada una de las ideas que tenemos no es más que la reutilización de ideas anteriores. Cada palabra que usamos es una palabra inventada por otra persona hace siglos o milenios. Por ejemplo, cuando decimos Dios, esa palabra se inventó hace 6.000 años en una lengua allá de la India. Cuando decimos Cristo, es una palabra de hace 3.000 años de Grecia. Estamos reciclando conceptos, reciclando materiales, estamos reciclando emociones para llegar a ser. Lo que no estamos reciclando es nuestra individualidad. Eso es único de cada cual. ¿En las escuelas los niños llevaban collares a la escuela? Sí, el collar representaba a la persona en el México antiguo. Es decir, representaba de hecho al individuo. Cuando un niño faltaba a la escuela, no podía estar, por lo menos enviaban el collar para que lo tuvieran allí los demás compañeros. El collar además en la mano o en el cuello se usaba para pasar el rosario y esa era una manera en aquella época de concentrarse. Si quieren incluso de orar o de rezar. Fíjense en la iconografía mesoamericana y van a ver que prácticamente todos los personajes tienen collar. Y con frecuencia encontramos ese collar en la mano en acto de repasar. De hecho en náhuatl existe un verbo, el verbo soso, que quiere decir específicamente repasar el collar mientras recitas una oración. Esto no es influencia católica, por cierto. Entonces, el quinto signo es serpiente y representa, fíjense que ya el niño nació. ¿Qué es lo que viene después? Estamos hablando de que los primeros 5 signos representan la infancia. ¿Qué etapa viene después del nacimiento? El crecimiento.
COAT significa el crecimiento de las cosas en general. De hecho, cuando una persona, por ejemplo, quería hacer una empresa, esperaba un signo COAT. COAT significa que eso se va a realizar, que se va a materializar, que va a crecer. Significa la evolución de las cosas y la realización. Eso es el significado intrínseco del signo serpiente. Entonces, serpiente es ese momento en que el niño empieza a crecer, pero todavía no se ha desligado de su origen. Todavía no se ha convertido en un humano adulto y cuerdo. Es decir, todavía no está limitado en su capacidad de imaginar, de intuir, de expresarse plenamente. Por lo tanto, aprende. Es la fase del aprendizaje. Esto está representado aquí con diversos emblemas que formaban parte de las iniciaciones del niño desde que nacía. El niño recibía 3 o 4 iniciaciones en su vida, según lo que consideremos ser un niño. La primera era propiamente cuando nacía, y ahí se le daba su tonal o su nombre propio. Y se le hacía toda una ceremonia de bienvenida a esta tierra. Se tocaba un caracol, en fin, se le ponía en contacto con todos los elementos. La otra iniciación era a los 4 años. A esa iniciación los nahuas le llamaban Trilpipiltontli, o los niñitos negros, porque los pintaban de negro en señal de pureza. Después los agarraban por las cabecitas y los trasladaban de un punto a otro, y eso significaba que habían salido del mundo del origen y estaban entrando al mundo humano. Y la siguiente iniciación era a los 12 o 13 años, y ya el niño empezaba a aprender, por ejemplo, a trabajar, a ir a la guerra, cosas ya que lo preparaban como adulto. Después había una iniciación o una ceremonia de aceptación hacia los 20 años, 18 en el caso de las mujeres, y se consideraba que a partir de ahí tenían que casarse, debían casarse. No se veía bien que la gente no se casara después de esa edad. Con el sexto signo entramos en un conjunto de 5 signos dedicados a la adultez. El sexto signo es muerte. Entonces se está entrando en la muerte. En esta visión, mientras uno es niño, uno no merece la muerte. La muerte se merece como consecuencia ¿de qué? De abandonar esa visión, no voy a decir infantil, esa visión original, pura. Y con esto no estoy magnificando al niño, porque el niño finalmente es un ignorante. No se trata de eso. Se trata de conservar cosas valiosas que tiene el niño a través de nuestra adultez. Sobre todo la capacidad de asombrarse y de estudiar y de aprender. Miquistli entonces está representado en los mitos mesoamericanos como un momento en que el ser humano fue velado en sus ojos. Es decir, tenemos que la serpiente emplumada creó el universo, después creó diferentes humanidades cada vez más perfectas, finalmente creó una humanidad muy perfecta que dicen que era de maíz. Es decir, maíz significa conciencia, intencionalidad, era una humanidad muy intencional. Pero después ocurrió una catástrofe de conciencia, una catástrofe perceptual, y el ser humano fue, dicen los mitos, velado en sus ojos, y de pronto ya no pudo ver hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, o hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, sino solo en una dirección. El ser humano cayó en el tiempo lineal. Recuerden que es un mito, no pretendan encontrarle un referente histórico, porque esto no pasó en la historia, esto está pasando con nosotros constantemente, nos está pasando ahora. Nosotros salimos de un mundo que es pluridimensional, un mundo eterno, y en este mismo momento caemos en el mundo de la linealidad, y lo hacemos a través de sugestiones, estas sugestiones que nos convierten en humanos. Eso está representado por el signo de Miquistli, por el sexto signo. Observen además el número, por eso el número 6 en Mesoamérica era de mala aspectación, por eso el número 6 no se asocia, por ejemplo, al calendario, no hay ningún ciclo 6 en calendario, te saltan del 5 al 7, si viene el caso. Aquí los elementos que ven, a ver quién me describe algún elemento. Ven una deidad femenina, por cierto, en un trono, en un Ipali, que tiene un símbolo de generación, es decir, un caracol en el pelo, en la cabeza, y tiene además plumas de quetzal, eso significa la generación, pero de su boca está saliendo una nube oscura. Esa nube oscura es la entrada en el reino de la oscuridad. Eso ya estuvo presagiado desde el primer momento desde el signo de Hécate, desde el momento en que empezó a crecer la criatura. Pero en este sexto signo es cuando eso se materializa. Ven a su lado una calavera. La calavera no solo le da signo a esta casa del calendario, sino que además nos está diciendo que el ser humano de veras está entrando en un proceso de descomposición. Les voy a decir, no nos morimos cuando nos morimos desde mucho antes. Hay un punto de la vida en que ya se están venciendo las estructuras de las células, hay un punto en que ya dejamos de regenerarnos. Por ejemplo, ¿hasta cuándo estamos creciendo? Hasta que tenemos, no sé, 18, 19 años, ¿no? Ya después no crecemos más, ahí se estancó el asunto, empezamos a morir.
Así que la muerte es un proceso bastante largo y uno tiene que aprender a disfrutarlo. Por cierto, pues se trata de un proceso de la naturaleza y sirve a un fin. Gracias a Dios los seres vivos aprendieron a morirse, porque eso significa que pueden venir otros a reemplazarlo y entonces hay diversidad y por lo tanto evolución. Si los seres vivos no hubieran aprendido a morirse, no habríamos evolucionado jamás. Seríamos todavía el primero, ¿no? El séptimo signo se llama Mazatl, en náhuatl, que quiere decir venado. Representa un concepto un poco complicado, representa el pecado. Y lo ven en forma de una casa de la que sale agua y también fuego. Es decir, es la casa del agua quemada. Esto tiene un contenido muy esotérico, porque agua quemada, que se dice en náhuatl, atlachinoli, atlachinoli, es decir, el agua quemada. ¿Ven? Ese concepto representa la transmutación de los elementos. Los elementos extremos son el agua y el fuego, obviamente. Para los mesoamericanos, el lograr conciliar ambos elementos, quemar el agua, quería decir la transmutación. Esto tenía un contenido positivo, equivalente más o menos al tema de la alquimia. Alquimia es transmutar. Pues bien, los antiguos mexicanos también tenían algo parecido a la alquimia y consideraban que uno puede transmutar y que las cosas transmutan, que unas cosas se convierten en otras, y eso quedó simbolizado por el tema del atlachinole. Pero también tiene un contenido negativo, puesto que el agua quemada es una guerra. Atlachinole también significa guerra, y la guerra era el castigo por el pecado. Así que este signo está, no por gusto, asociado al venado. El venado es el animal de la lujuria en el México antiguo. En los códices van a ver, por ejemplo, los códices mayas y mixtecos, cómo el venado recibe el golpe, recibe el palo. Dicen los Huehuetlatoli, que son los libros sagrados de Anáhuac, dice así: no te conviertas en venado, porque si te conviertes en venado vas a recibir los palos y vas a terminar muriendo como venado. Y también el Chilam Balam dice que el destino de nuestra humanidad es que nos convirtamos en venados. ¿Qué quiere decir? Hombre, no que cambiemos nuestra forma biológica, sino que vamos a recibir el castigo del animal creado para ser comido. Entonces, ¿qué significa esto en la vida? Ya estudiamos 6 etapas de la vida, que son la concepción, la fecundación, la concepción, el crecimiento del embrión, su alumbramiento, y el momento en que empieza a crecer la criatura. Después, en la 6ª etapa, caemos en el tema de la muerte. Y ese es el momento en que la criatura se hace fértil, se hace capaz de reproducirse. Venado representa la reproducción, representa el momento en que el ser humano tiene hijos. En el mito mesoamericano, la serpiente emplumada dijo: estos humanos están demasiado perfectos, son de maíz, lo ven todo y lo saben todo. Si siguen así, no se van a reproducir. Por lo tanto, hay que velarles los ojos. Eso quedó recogido en el tema de Mazatl. No porque la reproducción sea mala, sino porque la visión mesoamericana, como seres perceptuales, tenemos un destino perceptual. Nuestra reproducción debe ser, o está dirigida a crear obras espirituales. Si solo se limita a lo material, estamos malgastando lo que nos dieron, lo que nos dio la evolución. Eso es lo que hay detrás. Venado representa al componente animal de nuestro ser, al componente que va para abajo, que va para la muerte, y lo vamos a ver en la siguiente lámina. Se supone que ya, cuando una persona se reproduce, y sobre todo porque se reprodujo y se va a involucrar en intereses mundanos, en intereses animales, esa persona también debe desarrollar todo el mundo espiritual y aprender a reproducirse en sentido espiritual. ¿Cómo te reproduces espiritualmente? Cuando generas obras culturales. Lo menos que puedes hacer es pagar por la lengua que recibiste, pagar por ella. Invento que sea una palabra que tenga sentido, que tenga utilidad. Dedícate a obras culturales. No simplemente tengas hijos como conejos o como venados, también dales cultura. Se trata de eso. Así que detrás de esta visión del pecado no solo está el hecho de que la reproducción representa una limitación en cuanto a nuestras capacidades personales, sino que también nos está dando una responsabilidad, y es la responsabilidad de educar a la siguiente generación. Lo vamos a ver mejor en el siguiente signo. El signo de conejo. Conejo representa la embriaguez de los sentidos. Y lo ven como la deidad del pulque, dicho en proto-náhuatl, Mayahuel. Esta deidad está sentada en un trono que es una mata de maguey. El maguey era la mata con la que se hacía vino, y por lo tanto representa la alucinación. ¿Qué quiere decir la embriaguez de los sentidos? Ven encima una olla llena de espuma y atravesada por una flecha.
Embriaguez es como la espuma, es quedarse en la superficie de las cosas, quedarse preso en las apariencias. Es lo que pasa generalmente cuando la gente se reduce únicamente a sus intereses físicos y familiares. Si no te hace fuerza, te vas a quedar trabado en eso durante toda la vida y vas a perder lo que te queda de vida, no solo para ti, sino para los que siguen, para los que vienen después. Es decir, es justamente en ese momento que uno se tiene que hacer responsable de una criatura, cuando tenemos que tomar la decisión sobre nosotros mismos. Estoy dándole un tono moralizante a estos signos para que no se quede únicamente en la descripción escueta del significado negativo. La embriaguez de los sentidos conduce a la muerte. ¿Qué cosa es embriaguez de los sentidos? Es cuando, en lugar de ver la realidad de las cosas, te quedas viendo únicamente tu propia cara, cuando te reflejas a ti en todo, alucinas, patinas. Es decir, todo lo que yo hago es por mi interés personal. Eso se llama embriaguez de los sentidos. Tu interés personal es justamente que todos colaboramos para el interés de todos, no solo de todos como seres humanos, sino de todos los seres vivos y de toda la naturaleza. Les pongo un ejemplo: por interés personal estamos destruyendo los bosques y después vamos a pasar hambre, o ya estamos pasando hambre, y eso nos va a afectar a todos, obviamente. Por interés personal quemamos en 100 años todo el petróleo que se acumuló en 300 millones de años. Sí, tremendas fortunas personales. ¿Qué va a pasar desde sus 50 o 100 años? ¿Con qué vamos a mover las cosas? Es decir, el interés personal está en contra de nuestro interés personal y hay que salirse de ese ciclo, de esa rutina mental. El interés personal y la embriaguez de los sentidos conducen a lo que ven acá, a la vejez y el castigo. Eso es lo que representa el signo de agua. Agua es vejez y castigo. Ven a una persona encerrada en una casa sin salida. Esta casa no tiene puertas. Es decir, está presa en sí misma. Esta persona permitió reducirse a su simple componente animal. Y descubrió de pronto que está vieja y no ha creado nada. Está vieja y no ha pagado nada. Lo que nos mata es la deuda moral que tenemos con quienes han creado la cultura. Eso es lo que nos mata. Cuando uno paga esa deuda, uno puede morirse en cualquier momento. Y esa muerte no es muerte, porque uno queda vivo en sus propias obras. Lo que nos mata es no dejar trascendencia. Entonces este individuo que ven encerrado en una casa, que por cierto, esa casa está rodeada de un círculo de agua quemada, está el pobre en las últimas, está muriéndose. Y por supuesto hay una deidad que lo está vigilando y le dice: te quedan tantos días. Y lo vemos en la siguiente lámina, ya convertido en un fardo funerario, en una momia que se está tragando la tierra. Entonces ven a ese Zipactli que representa la tierra, que abre su boca y se come el fardo funerario. Todo esto aspectado por el signo de perro, que es el 10º signo. Perro representa el inframundo. El perro en esta mitología es el guía del inframundo. En este momento la persona se muere. Es la última etapa de el último episodio de su periplo en la vida. Entonces esta persona muere y va al inframundo. Su alma o su componente volátil se va al cielo, o se va a... Vamos a repetir esto. Esta persona murió y se descompuso. Su cuerpo físico se fue a la tierra y sus elementos vitales se fueron al inframundo, se fueron a los niveles del inframundo. Por eso están en relación con Mictlantecutli. Quiero decirles que a los difuntos en México antiguo generalmente se les quemaba, y las cenizas se echaban en un lugar que en náhuatl se llama Tetocoyan, que quiere decir sembradero humano. Literalmente se convertían en semilla de nuevas generaciones. Por lo tanto, una vez que moría la persona, no es que desapareciera y ya, se convierte en semilla, y una semilla de pronto parece que no está activa, que no está viva, pero si le das las condiciones vuelve a fructificar. Por eso es que después de ese 10º signo viene el 11º, y en el 11, en el signo de Osomat, encontramos que hay un pescador divino. Este señor se llama en la mitología náhuatl Mimish Xionel, el pescador de la preciosa verdad, y es el doble, el nahual, el alter ego de Mixcoatl. Mixcoatl es el padre de la serpiente plumada, es el ser humano original, el ser humano prototípico. Mixcoatl es lo mismo que en la visión hindú se llama el Manu. Pues bien, este ser divino, este potencial divino está pescando nuestros componentes vitales en los planos del inframundo. Les quiero decir que el inframundo y el cielo es lo mismo en la visión náhuatl. No hay que separarlos diametralmente, puesto que esta visión es cíclica, es circular. Y si el inframundo no es un acto de castigo, es lo que pasa de forma natural. E irse al cielo no es un acto de recompensa, es lo que pasa de forma natural después que pasas por el inframundo. La cuestión está
¿En qué tanto te conservas a ti mismo en el inframundo? ¿En qué tanto conservas memoria de ser? Para simbolizar esa memoria que es finalmente tu verdadera identidad, los antiguos mexicanos ponían una moneda valiosa, es decir, una piedrecita de jade generalmente o de turquesa, en la boca del difunto. Esa piedra representa la memoria. Y es lo que uno tiene que pagarle al perro del inframundo para que el perro lo lleve al otro lado de un río que se llama Chignahuapa, el río de las 9 profundidades o de las 9 aguas. Si no le pagas al perro, pues tienes que atravesar el río y te disuelves en el río. Tienes que pagarle a ese perro, que es nada más y nada menos que el nahual. Entonces, este periplo por los signos nos dice lo siguiente: aprovecha tu vida en la tierra para que desarrolles el nahual. El nahual es ese perro simbólico que te va a atravesar por las 9 aguas del inframundo. Así que de este signo en adelante vamos a encontrarnos 9 intervalos hasta llegar a Xochitl, que son las 9 profundidades del inframundo. En el primer intervalo, pues el alma es simplemente capturada. Ya en el segundo intervalo, encontramos que empiezan a descomponerse los diferentes componentes de nuestro ser, empiezan a separarse. Estos se representan como un ocelote sin ojos, un ocelote cuya vista está velada. Ya él no ve, él está, de hecho, él está siendo aspectado por una deidad que se llama Ixtlacoliuqui, que se caracteriza por no tener ojos, por tener los ojos velados con 9 vendas. En este momento uno empieza, en la vida cotidiana, en la vida real, lo que significa es que después que uno se muere, uno empieza a perder la memoria de nuestra identidad. Le voy a decir, morirse es como dormirse, ni más ni menos. La persona que se muere cae en un plano subjetivo similar al sueño. ¿Cómo se sabe eso? Porque es muy fácil contactar con una persona que muere en sueños. Yo lo he hecho, se puede hacer, es de lo más fácil. Quienes no lo han hecho, pues no saben de qué se trata, pero quienes lo hemos hecho sabemos de qué se trata. Y esa persona que muere, durante unos días todavía tiene cierta conciencia de sí, pero una conciencia tipo sueño. Ella no sabe que está soñando, piensa que está despierta, pero va perdiendo poco a poco memoria. Entonces, este signo de malinali o de hierba torcida significa eso justamente, la persona se está descomponiendo. En el tercer signo se extingue la personalidad, es decir, aquello que te permite representarte. Esa persona que está en un estado como de sueño, pronto ya no se recuerda a sí misma, ya no sabe quién es, ya no responde por su nombre. Yo no quiero darle más detalles sobre esta situación porque tendríamos que entrar a una clase de nahualismo y no quiero teorizar al respecto. Es algo que ustedes pueden hacer esta misma noche si quieren. Cada cual podría contactar, sea con un difunto o un despierto, da igual, un difunto o un dormido. Digo, fíjense que me juega las palabras, porque en la visión mesoamericana, dormido y muerto es lo mismo, despierto y vivo es lo mismo. Esta visión no descomponía el mundo en realidades ontológicas, es decir, vida, muerte, no. Burbujas perceptuales, que es lo único objetivo de nuestra vida. El siguiente signo 14 representa que ya se extingue la memoria. Los mesoamericanos decían que una vez que morimos entramos a una serie de conductos o de túneles donde hay diferentes pruebas. Por ejemplo, hay unas montañas que chocan y te reducen a puré. Hay otro plano, ya después que pasas por ahí hecho puré, hay unos planos donde soplan unos torbellinos feroces de cuchillas afiladas que reducen cada partícula o cada átomo, lo que va quedando, a partículas, y las partículas las siguen reduciendo hasta que termina siendo el polvo básico del universo, esa pasta básica que conforma las cosas. Esto está representado por el signo 14 y por el signo 15, que es cuando se desintegra la individualidad. El componente personal e individual está siendo tragado por la serpiente emplumada. Desaparece. Realmente ya ahí no queda un ser humano individual. Entonces entramos en el último segmento de estos 20 signos, en el último conjunto de 5 signos que ya representan el ascenso. ¿El ascenso de qué? El ascenso del potencial de vida que todos tenemos. Es decir, si no sirves para crear, por lo menos vas a ser usado como combustible de nuevas creaciones y como alimento de nuevas creaciones. Esto es lo que quiere decir esta visión. Con Coscacuautli encontramos el retorno a Tamoanchan. ¿Qué significa Tamoanchan? Tamoanchan es una palabra proto-náhuatl. Quiere decir la casa de donde descendemos. Se las voy a escribir. Tamoanchan está representado por un árbol que se quiebra. Ese es su jeroglífico. Tamoanchan. Se compone de chan,
Chantli es casa. Cuando es poseído pierde el tli, pierde el sufijo. Por lo tanto, esta n en realidad es in, suya, de ellos. Esta t es to, de nuestro. Y amoa, que en náhuatl ya clásico se diría omoa, significa descender. Entonces, su casa de ellos, ¿de dónde descendemos? ¿Su casa de quiénes? Su casa de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada no era un individuo, era un conjunto de poderes. Son los poderes que crean la naturaleza. Es un conjunto de dioses. El Popol Vuh le da 13 nombres. Le puedes poner 2000 nombres si quieres, como hacían los nahuas. Ese conjunto de poderes tienen una casa. Y esa casa se llama Tamoancha. Y de ahí descendemos. Y por supuesto, ahí ascendemos cuando nos morimos. Esto parece un lenguaje místico, pero en realidad es una cosa muy simple. Nuestro componente físico vuelve a la tierra. Nuestras emociones, pensamientos y demás se quedan ahí donde se quedaron. Finalmente, cada gesto, cada movimiento que hemos tenido, así sea una simple palabra, es vibración y se va a quedar en el ambiente. Si dijiste sí o dijiste no, ese sí y ese no van a ser eternos. Si moviste un brazo, ese movimiento genera calor y genera un movimiento de energía que va a llegar hasta lo eterno. Solo que nosotros tenemos un umbral perceptual y eso nos permite ver las cosas hasta un límite. Pero si tuvieras un instrumento más fino de medición, lo verías hasta otro límite y verías que en realidad la energía nunca se destruye. Una vez que la mueves, se sigue moviendo siempre. Siempre. Esto es lo que significa Tamoancha, el regreso a ese punto de siempre, a ese punto de totalidad, en el cual todas las cosas son recicladas. El signo 17 representa la reducción de los elementos. Por eso, el glifo Olin es el glifo que le da nombre al quinto elemento, fíjense. Ese quinto elemento, Olin, movimiento, no es otra cosa que la reducción de los otros 4 elementos. Los otros 4 elementos son tierra, agua, aire y fuego. Hablando objetivamente, se trata de los estados de agregación de la materia, que eso lo sabe el ser humano desde el primer momento que empezó a ver. El estado material, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plásmico. Desde el primer momento se vieron esos elementos. Esos elementos se reducen en un quinto, el movimiento. Esos elementos no existirían si no se movieran. Los antiguos se dieron cuenta muy rápidamente que todo se mueve y que realmente no hay nada que puedas observar que no se esté moviendo de alguna manera. Puede que el movimiento esté por debajo de tu umbral de percepción, pero si atiendes un poquito más vas a ver movimiento. Por lo tanto, el signo 17 representa el regreso a ese punto en que todas las cosas se funden en una. En el 18, que es pedernal, encontramos algo muy interesante, fíjense. Ven aquí un individuo que está rodeado de una cuerda de espinas. Esa cuerda de espinas es el emblema de los penitentes, o de los meditantes, o de los ascetas, si quieren. Había personas que se retiraban al desierto o a la montaña y se ponían a hacer austeridades, ascesis se llama esto. ¿Para qué? Bueno, una persona que no tiene ninguna formación de conciencia pues puede pensar que es una tontería, pero por supuesto cuando hacen las prácticas es cuando empiezas a ver de qué se trata. Estaban afinando su percepción, simplemente. Desde un punto de vista teológico, lo que hace la persona cuando medita, cuando hace ciertos ejercicios de conciencia, cuando analiza las cosas, cuando usa sus facultades superiores, es acumular merecimiento. Eso se llama en náhuatl masewalistri, merecimiento. Es una cosa muy sencilla, merecer. Merecer la existencia. Masewalistli, terminación istli, que es un sufijo abstracto de la palabra masewali, que quiere decir el merecido. Masewal era el nombre que se le daba al ciudadano en Mesoamérica. Ser un masewal es un merecido. ¿Un merecido de qué? Un merecido del sacrificio de las serpientes emplumadas. ¿Qué significa esto? Serpiente emplumada es cualquiera persona que produce cultura. Las serpientes emplumadas vienen de todos los tamaños. Desde que escribió un libro en su vida hasta que se sacrifica por los demás y entonces abre un cauce nuevo en la civilización, en la cultura, tipo Buda, tipo Seacatopilsin con Jesús. Eso es una serpiente emplumada. Esa persona se sacrifica para dejarnos un mejor entendimiento de algo, para dejarnos una lengua nueva, para dejarnos ropa, para dejarnos comida, para dejarnos el fuego. El que descubrió el fuego se quemó la primera vez. Eso fue su sacrificio. ¿Ven? Entonces, tenemos una de dos. Nos hacemos merecedores de ese sacrificio, convirtiéndonos en más iguales, o no merecedores. Así de sencillo. Y para hacerse merecedor, uno tiene que empezar a hacer ciertas prácticas para devolver. Primero, lo que estamos consumiendo desde el punto de vista cultural. Segundo, lo que estamos consumiendo de la naturaleza. Tercero, lo que estamos consumiendo de la energía cósmica. Y no me quiero
meter en ese tema por ahora, pero nosotros estamos consumiendo la energía cósmica, somos depredadores. El solo hecho de seguir existiendo significa que estamos consumiendo otras vidas. Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos merecedores o nos olvidamos del tema y miramos para otro lado? Los mesoamericanos proponían hacerse merecedor, y aquí está la fórmula de cómo. El agua que ven allá representa la energía, y el chalchihuite o piedra preciosa, la iluminación. Así de sencillo. Si haces el esfuerzo, obtienes tu merecimiento, y ese merecimiento lo vas a sentir como un estado de iluminación. Es lo que quiere decir este signo 18. No por gusto es el signo de pedernal, que es el signo de sacrificio, del autosacrificio. Signo 19 de lluvia representa por otro lado la fecundidad. Es decir, las cosas fructifican y crecen. Vemos al mismo meditante en el mismo sitio delimitado por una cuerda de espinas, pero ya en lugar de estarse sacrificando a sí mismo como vemos en la lámina anterior, es decir, de estar botando su vista animal para poder percibir lo espiritual, resulta que encontramos al meditante con una vasija que representa que tiene todas sus energías. Este meditante ya es Tlaloc en persona, y está cantando y está expresando con su aliento que está en un estado de iluminación, en un estado de creación de hecho. Este signo 19 es el signo de Tlaloc, es el signo de Chak, la deidad creadora. Pero observen, esto es lo que a mí me impacta, que no solo se representa a Chak o a Tlaloc, y no solo se representa a la deidad asociada con Tlaloc, sino que se representa principalmente a un ser humano, y un ser humano cuya desnudez indica que es simplemente un practicante. Les quiero decir algo. Estas etapas post-mortem no es lo que nos va a pasar después que nos muramos, es lo que nos está pasando ahora. Uno se hace consciente o no de lo que nos está pasando ahora, porque en este momento nos estamos muriendo. Realmente, en este momento, un tercio de las células que tienen están en función de morir, y otro tercio en función de nacer, y estamos viviendo con un tercio nuestro. Así que estamos en función de nacer y morir permanentemente, y podemos darnos cuenta de que estamos pasando por estas etapas, por estos planos, o no darnos cuenta. Si nos damos cuenta, entonces vamos a hacer algo con nuestra propia vida. Llegamos finalmente al colofón, a la cúspide de este proceso de 20 signos, que es el signo de flor. Flor representa el florecimiento de los esfuerzos. Está representado por una deidad femenina que está moliendo maíz. Ahora observen que su metate se rompe y suelta sangre. ¿Qué maíz está moliendo ella? Según el mito mesoamericano, los seres humanos fuimos hechos de maíz, pero con el maíz no bastaba. Entonces enviaron a Quetzalcóatl a hacer sacrificio por esos seres humanos. En otra versión del mito está la madre tierra moliendo el maíz para construir a los seres humanos, y se prende a sí mismo, se prende por una teta, se engancha a la teta y se sigue moliendo y se convierte en el propio maíz molido. Es decir, no se trata de maíz físico, se trata de maíz espiritual. Simplemente un dios antropomorfo creado por los antiguos mexicanos. No, es un concepto, es el concepto de la intencionalidad. El maíz, siendo una planta absolutamente artificial, creada por el ser humano en un momento dado de la cultura, una planta que no sobreviviría a la civilización, porque por su propia naturaleza no fructifica sola, era el emblema de la intención. Y por lo tanto, fuimos construidos de maíz, porque en lo que tenemos de humano somos intencionales. Si quitamos ese aspecto intencional de nuestro ser, ¿qué es lo que queda? Queda un simio, así de sencillo. El simio físico, el simio que nos da base. Entonces, cuando decimos soy humano, estoy diciendo soy cultural, soy intencional, estoy creando cosas que se salen de lo natural, estoy yendo más allá de lo marcado por la naturaleza. Esto está representado en este signo. Fíjense que esa deidad levanta la mano diciendo uno, es decir, se ha completado el ciclo, se completó el ciclo, y ese ser humano que nació hace tantos años va a terminar convirtiéndose en pasta básica para la generación de nuevos seres, en masa de maíz, hubiera dicho un mesoamericano, para la generación de nuevos seres. ¿Tienen alguna cuestión hasta aquí? Fíjate, la deidad de abajo, o el personaje de abajo, tiene un 2. Sí. Uno representa la unidad de los esfuerzos, o el completamiento de los ciclos, o lo divino, y 2 representa la manifestación. 2 o 5 también, la manifestación, las obras materiales. Es decir, obviamente ella está creando seres humanos. No es que simplemente se esté acabando todo. Ahora empieza otra vez el ciclo. Es decir, empezamos de nuevo con Zipactli, y esto se ve en calendario de una manera muy eficiente. Una vez que llega Flor, el siguiente día se llama Zipactli. ¿Sí? En la lámina 17 hay una olla y hay un personaje adentro. En la 17. Aquí, Sí. por ejemplo, ¿por qué los arqueólogos dicen muchas veces en base a estas imágenes
o que hacían sacrificios humanos o que eran caníbales. Bueno, aquí ya claro que lo que nos dice la imagen es un simbolismo. Por supuesto, esto es tan sacrificio humano como el crucifijo de las iglesias. Es decir, ya sabes que el crucifijo de la iglesia católica es un símbolo, no es que literalmente en las misas se sacrifiquen personas. Los arqueólogos dicen eso por ignorancia. ¿Ibas a preguntar algo? Hay dos símbolos que son eminentemente oscuros. El movimiento fuerte, Sí. donde me llama la atención que se manejen al lado de más signos que son totalmente concretos, materiales y hasta animales, o vegetales por lo menos. Sí. De hecho, una cosa llamativa es que los mesoamericanos trabajaran con conceptos abstractos. Te voy a poner un ejemplo. Prácticamente, hasta donde yo sé, todos los pueblos de la Tierra, todos los pueblos que han generado culturas han tenido una visión de los 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego, y les han llamado así. En China al 5.º elemento se le llamaba madera, en otras culturas se le llamó metal. Es decir, no pudieron dar un salto a lo abstracto. Hasta donde yo sé, la única cultura que a ese 5.º elemento le llamó movimiento es la mesoamericana. Tenemos que tener en cuenta que movimiento y muerte son signos equivalentes. La muerte para los mesoamericanos no era simplemente morirse y desaparecer, era una transformación. Olin también significa una transformación. Fíjate que el signo de muerte no está asociado al difunto o a la momia que está siendo tragada por la tierra. El difunto está asociado al signo de perro. El signo de muerte está asociado al momento en que este niño que acaba de crecer de pronto sale a la vida. ¿Ves? Es decir, para los mesoamericanos estar muerto no era estar debajo de la tierra, era estar involucrado en cierto tipo de acciones. Te repito que para ellos muerte y sueño era lo mismo. La naturaleza del sueño, la característica del sueño, ¿cuál es? Cuando estás soñando, ¿cuál es su naturaleza? Tú estás soñando cosas y no tienes conciencia de que estás soñando, y por eso esas cosas te afectan emocionalmente y las sigues soñando. En el momento en que cobras conciencia de que estás soñando, cambias de sueño, dejas de soñar o te despiertas. ¿Ves? Si sigues soñando es porque tú no te das cuenta de que estás soñando, tal como está pasando en este mismo momento. De manera que la naturaleza o la característica del sueño es que uno piensa que uno está despierto. Eso en el lenguaje mesoamericano se llama muerte. Los niños saben que eso no es así, pero llega un momento que lo olvidan. Los niños saben perfectamente que la naturaleza de la realidad es percepción, que vida y muerte son solo palabras de los adultos, que dormido y despierto son palabras de los adultos. Los niños saben eso. Nosotros lo hemos olvidado, nosotros hemos caído en la división del mundo, pero cuando uno aprende a soñar, uno sabe perfectamente que se puede ser deliberado y consciente de lo que está pasando. Lo mismo está dormido que despierto, y en ese caso unificas tu atención, unificas tu percepción. Es decir, no hay ninguna diferencia entre darme cuenta de que estoy despierto y darme cuenta de que estoy dormido. Eso se llama técnicamente ensueño. Lo que pasa es que por lo general no nos damos cuenta de que estamos dormidos y luego no nos damos cuenta de que estamos despiertos. Eso se llama muerte. Entonces yo pienso que es una gran cosa que los mesoamericanos hayan tomado una serie que en su origen probablemente tuvo menos de 20 signos y la hayan complementado con estos signos abstractos y con otros que representan propuestas espirituales y no solo cosas concretas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Con esto terminamos. La siguiente clase va a ser sobre los ciclos básicos. ¿Ok? Sí, que si los 4 elementos, que los 5 elementos, el 7, el 9, el 13 y el 20 es lo que vamos a estudiar, pero el 20 desde el punto de vista matemático calendárico.